Buenas noches, sigo con las charlas sobre filosofía colombiana. En esta ocasión quiero referirme a un concepto que han utilizado entre otros Rafael Gutiérrez Girardot y Fernando González Ochoa. Entonces esto se titula La filosofía del rastacuero. El tema del rastacuerismo apareció ya con nombre propio en el poeta nicaragüense Rubén Darío, quien usó la palabra en su ensayo La evolución del rastacuerismo, publicado en 1906. Rubén Darío decía que este concepto tiene como condición indispensable la incultura, o mejor dicho, la carencia de buen gusto. En su libro Los Negroides de 1936, Fernando González Ochoa escribió: todo el que aprende a leer en Sudamérica se avergüenza de esta y de sí mismo, y de sus padres. Si es rico y viaja por Europa, gasta demasiado y simula vicios y lujos para hacerse perdonar su origen. Si es político, extrema las prácticas europeas. Guzmán en Venezuela y Núñez en Colombia fueron rastacueros insignes. En una sociedad como la colombiana, donde históricamente se ha simulado el color, la raza, el honor, el prestigio, la riqueza, los títulos, las competencias para administrar cual títere de un país, esto es, de posar de ser gran estadista, en un país como el nuestro, donde se simula hasta la fama, vale la pena aclarar el significado de la palabra rastacuero usada por González. De esta manera se aporta la comprensión de nuestra idiosincrasia y hasta de nuestras costumbres políticas, donde simulamos ser una democracia y un país civilizado del primer mundo. En estricto sentido, el tema del rastacuerismo aparece insinuado en el libro Noticias Secretas de América, de los viajeros Jorge Juan y Antonio de Ulloa, publicado en 1826. En ese libro se dice: es de suponer que la vanidad de los criollos y su presunción, en punto de calidad, se encumbra a tanto que cavilan continuamente en la disposición y orden de sus genealogías, de modo que les parece no tienen que envidiar nada en nobleza y antigüedad a las primeras casas de España. Y como están de continuo embelesados en este punto, se hace asunto en la primera conversación con los forasteros recién llegados, para instruirlos en la nobleza de la casa de cada uno. Pero investigada parcialmente, se encuentra a los primeros pasos tales tropiezos que es rara la familia donde falte mezcla de sangre y otros obstáculos de no menor consideración. Hasta ahí la cita. Lo que se ve aquí es que criollos sin pureza de sangre simulan ser aristócratas blancos, son vanidosos y fingen, aparentan y pretenden ser lo que no son. Esto es, quieren escenificar una condición social que en realidad no tienen. El tema apareció ya con nombre propio en el poeta nicaragüense Rubén Darío, quien usó la palabra en el ensayo La evolución del rastacuerismo, como ya mencioné. Rubén Darío decía que este concepto tiene como condición indispensable la incultura, o mejor dicho, la carencia de buen gusto. Más adelante agregaba Rubén Darío: la evolución del rastacuerismo se nota en su civilización, la extravagancia exterior en la decoración personal, en las maneras de derroche violento y copioso, han dado paso a una especie de compenetración con la sociedad parisiense. Hasta ahí Rubén Darío. Rubén Darío se refería a las aristocracias levantas o levantadas, ¿no?, que viajaban a París y adoptaban sus maneras y formas, las cuales, una vez de regreso en América Latina, exhibían y se significaban socialmente para escalar en la jerarquía social republicana, de esta sociedad republicana. También ponía de presente que la palabra podía provenir de arrastracueros o rascacueros, pero en fin, relacionada con los americanos del sur, ostentosos y de mal gusto, tal como muchos de los narcotraficantes que ha parido este país. El ejemplo cumbre de lo dicho lo escenificó magistralmente José María Vergara y Vergara en su texto Las Tres Tazas. Allí presentó el siguiente cuadro de costumbres. Casimiro Viñas fue llamado Casimiro de la Viñe, y como no tenía antes sobrenombre alguno, le quedó este para secula seculorum. El mozo era de talento y se hizo el bobo. Se estuvo un semestre enfadándose cada vez que le quitaban su ridículo apellido y le daban su elegante apodo. Los otros muchachos, por llevarle la contraria, no le llamaban sino de la Viñe. Al fin del semestre fingió el bribón de Casimiro que aceptaba el apodo por darles gusto y comenzó a firmar con él. He aquí cómo logró bautizarse a su gusto. Provisto de aquel apellido, de una buena figura y un carácter simpático, ha penetrado en todos los salones de lo que se llama entre nosotros alta sociedad. Hasta ahí José María Vergara y Vergara. Ahora, ¿qué significa la expresión rastacuero?
Si se busca en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la palabra proviene del francés rastaqueur y tiene dos significados. El primero se refiere a vividor, advenedizo. El segundo, a persona inculta, adinerada y jactanciosa. Hasta ahí el diccionario. A su vez, la palabra advenedizo significa, entre otras cosas, una persona que, siendo de origen humilde y habiendo reunido cierta fortuna, pretende figurar entre gentes de más alta condición social. Este pretender figurar es exactamente lo mismo que simular. Es exactamente el sentido que la palabra tiene cuando González sostiene que un suramericano, si viaja por Europa, gasta demasiado y simula vicios y lujos para hacerse perdonar su origen. De ahí que la palabra rastacuero sea sinónima de simulación. Ahora bien, desde las primeras páginas de los negroides se relaciona uno de sus conceptos centrales, el de vanidad, con el de simulación. Si la vanidad es la carencia de sustancia, lo vacío, lo vacuo, el vanidoso es el que aparenta. Por eso la vanidad es simulación, hurto de cualidades. O más precisamente, hurto de cualidades para ser considerado socialmente. En efecto, el que simula se muestra como lo que no es decir, aparenta. Pretende ser otra cosa. De aquí que la simulación es, en efecto, tomar prestada una máscara para escenificarse socialmente como aquello que no se es en realidad. Es hurtar efectivamente cualidades. La consecuencia que se deriva de ello es que el vanidoso es simulador, o lo que es lo mismo, es también rastacuero. Y por ello, para mostrarse socialmente, para llenar el vacío que lo constituye, tiene que imitar y tiene que repetir. Por eso, dice González, el vanidoso muere frustrado y tendrá que repetir, pues vivió vidas, modos y pasiones ajenos, o mejor, no vivió. Hasta ahí González. De ahí que quien vive vidas, modos y pasiones ajenas sea un repetidor o un imitador, tal como Rafael Núñez o el general Francisco de Paula Santander, según creía Fernando González Ochoa, que tenía mucho resentimiento contra el general Francisco de Santander, de Paula Santander, y decía que Santander solía usar la ley y le torcía el cuello de la ley para salirse con la suya, para hacer sus fechorías, a la vez que hacía una gran defensa de Bolívar. Pero a mí me parece que lo que hace Fernando González es quedar preso de esa historiografía partidista donde optaban por Santander o por Bolívar, ¿sí? Y los bolivarianos denigraban de Santander y viceversa, pero eso tenía más que ver con las pasiones políticas que realmente con la historiografía como disciplina científica. Pues bien, la sociedad colombiana está llena de Casimiros de la Viña, de marqueses de Gacharná de estirpe suta-noruega, así como de marqueses de San Jorge, de simuladores, de estafadores, impostores, de duques, en fin, de gente que se muestra como lo que no es, que simula y que significa cotidianamente su yo con el fin de impresionar incautos y así ganar aprobación y hasta privilegios en una sociedad donde aún el ciudadano tiene, como decía Rafael Gutiérrez Girardot, que también usó mucho el concepto en varios de sus escritos, quien se ocupó del tema, cada uno de ellos tiene una monarquía en la cabeza o un delirio parisiense o europeizante. Gracias por su atención.